Presentar entonces ahora sí a Víctor Quijada, él es analista político. Muy buenas noches, Víctor, muchas gracias por estar en Sin Rodeos. Yo tengo información de primera mano, sí, que efectivamente el primer ministro Salvador del Solar se viene reuniendo con voceros y congresistas pues importantes de las diversas bancadas del Congreso y me han contado que muchas veces ni siquiera el primer ministro comprende las declaraciones en las que termina, digamos, confundido o confundiendo el presidente Martín Vizcarra, ¿no? Como que no hay una coordinación o parece que el presidente se deja llevar por, bueno, las preguntas de un periodista que tiene que hacerlas, francamente, ¿no? Pero hemos retrocedido, digamos, a los días en que se presentó la cuestión de confianza y este fantasma del cierre del Congreso pululaba por este poder legislativo. Hola Carla, buenas noches. Yo no creo que sea así, porque es cierto que el presidente ha tenido algunos errores en algunas declaraciones respecto a la forma, ¿no? Desde el momento que se le decía que él pechaba al Congreso, que tenía una actitud ciertamente confrontacional, pero el objetivo de sus declaraciones siempre son las de dejar las cosas claras y exigir o trazar la ruta que se quiere respecto a las propuestas del Ejecutivo, tanto en la reforma de justicia como en la reforma política. Si bien es cierto, el vocero oficial de todas estas reformas, o el que, digamos, ejecuta estos actos, porque el tema político lo ve el presidente, es el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Quien es al fin y al cabo quien está llevando a cabo las negociaciones, los diálogos, para la búsqueda de consensos, que realmente. Yo pienso que lo que debería ser importante aquí es el resultado final, ¿no? Más allá de las formas, que yo sé que todos tenemos distintas susceptibilidades y hay unos que son más que otros, pero lo que importa acá es el fondo, ¿no? Y el fondo es de que se impulsen estas reformas y se aprueben de acuerdo a lo que se estableció el día del voto de confianza y de acuerdo a la legislatura ampliada, ¿no? Que acaba el 25, ¿no? Claro, ahora podemos hablar de un escenario de consenso y diálogo cuando todavía congresistas, representantes del fujimorismo lanzan pues calificativos, adjetivos hacia la investidura del presidente Martín Vizcarra. Le han dicho hoy día, por ejemplo, la congresista Karina Beteta le ha dicho al titular, ¿no? Del Congreso, Daniel Salaverry, que es paje de compañía y el felpudini de la política por actuar, digamos, alineado, de cierta manera, a los intereses del Ejecutivo. Bueno, los adjetivos y las chapas dentro de nuestra vida cotidiana de la política es ya casi algo normal, ¿no? Es cierto que hay pareciera que hubiera un límite entre lo que es la difamación y lo que es la mofa. No ha retirado los comentarios porque dice que no son insultos. Bueno, yo sé que muchos de los políticos aquí en nuestro país son muy apasionados, a veces que se dejan llevar por el momento y lanzan calificativos que sin duda alguna deberían ser retirados, porque no está bien que al investidor del presidente de la República se le diga, o al presidente del Consejo de Ministros, o al presidente del Congreso se le diga algún tipo de calificativos y viceversa, ¿no? Yo pienso que aquí tiene que primero primar la calma, ¿no? Y seguramente tienen que revisar sus declaraciones, ¿no? Ahora, esto es política, ¿no? Y en política hay que recordar que Fuerza Popular aún sigue teniendo la mayoría de la bancada. Realmente lo que se busca es llegar a un consenso, ¿no? Y para ello, pues, están los representantes pertinentes, ¿no? Y que está realmente la Comisión de Constitución, ¿no? Con el presidente del Consejo de Ministros, que son los encargados de impulsar estas 6 reformas, ¿no? Que son de fondo y que realmente lo que se busca es un tema de cambio generacional, de renovación de partidos, de búsqueda de paridad para que la mujer pueda participar más en la política. Lo que se busca es limitar el tema del financiamiento privado, ¿no? Eso es lo que no se debe perder de vista, ¿no? El tema de las formas, yo creo que ya, digamos, el tema del fantasma del cierre del Congreso es un tema del pasado. Sin embargo, hay que recordar de que el tema del cierre del Congreso está regulado en el artículo 132 al 134 de la Constitución y es legal, ¿no? Ahora, también podría ser... Pero ¿cuál sería la motivación
porque ya el Congreso le ha dado la confianza al gabinete del Solar. Bueno, ¿Cuáles serían los argumentos a tomar en cuenta? yo considero que es importante... Los que ha dicho el presidente Vizcarra, que en la práctica, sí, si se desnaturaliza alguno de estos proyectos de ley, para él sería pues razón suficiente para actuar constitucionalmente, ¿no? Efectivamente, yo pienso que sí, con un cierre del porque Congreso. yo pienso que sí, porque cuando se da el voto de confianza, esos 76 votos es por el sentido que el presidente del Consejo de Ministros manifestó en aquella oportunidad, ¿no? Y legalmente, ¿no? Si es que uno da un voto por algo, pues tiene que seguir en ese sentido, ¿no? O al menos, como dijo el presidente del Consejo de Ministros, no desnaturalizar el sentido de estas reformas, ¿no? Ahora, cambiar totalmente esta situación implica pues realmente haber traicionado lo que llama el voto de conciencia que tiene dentro de lo que es la política, de lo que es los congresistas, ¿no? Si es que ellos traicionan su voto de confianza, su voto de conciencia, perdón, esto implicaría pues que realmente no hay un voto de confianza y por tanto está dentro de la Constitución, la facultad es facultativo por el presidente. Se está evaluando ahora mismo el proyecto que tiene que ver con las elecciones primarias abiertas, ¿no? Y congresistas de diversas bancadas han sentado una posición abiertamente en contra. O sea, el espíritu de esa reforma ha sido cuestionada, o sea, el fondo. Entonces, ¿tú crees que prospere este proyecto de ley sin que sea tocado en su esencia? Yo pienso que sí, va a prosperar porque si es que no se cambian las reglas como están, vamos a seguir igual. ¿Qué cosa es lo que hemos visto? De que los candidatos son elegidos a dedo, uno, y segundo, de que los partidos son vientres de alquiler, donde el que tiene más dinero, sea alcalde, gobernador, compra su número, su símbolo, lo que fuera, y participan. Lo que se está buscando en el fondo acá es que, primero, de que sea por lista de adherentes los que van a elegir a sus candidatos, y segundo, de que las elecciones primarias, que digamos sean abiertas, en donde cualquier ciudadano pueda simpatizar con el candidato y elijan directamente. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con anterioridad? El CEN, el Consejo Ejecutivo Nacional de cada partido, era al fin y al cabo quien elegía. Por ejemplo, un caso concreto, si yo te dijera por un decir, ¿no? APP, ¿no? ¿Quién va a ser su candidato presidencial? Acuña, pero ¿cómo se puede saber que él va a ser si supuestamente hay una estructura orgánica dentro del partido que supuestamente deben elegir? Claro. ¿Cómo se va a saber anticipado quién era el candidato por decir, ¿no? De Perú Posible? Toledo, pero ¿cuál es el sentido real de un partido si es que ya se sabe quién va a ser? O sea, seguimos dentro del tema del caudillismo. Entonces yo pienso de que sí, no debería naturalizarse porque si no sería estar en el mismo tema que hemos estado. Muy bien. Víctor, hoy también se ha hecho pública la homologación por parte del Poder Judicial al acuerdo de colaboración entre Odebrecht y la Fiscalía peruana. Y esto en la práctica significa que se van a poder utilizar, ¿no? Sin ninguna restricción, todas las delaciones, todos los testimonios y declaraciones recogidos en Brasil en el marco de este acuerdo y van a poder ser incluidos en lo que respecta a 4 investigaciones relacionadas a 4 megaobras investigadas por corrupción, como son Línea 1 del Metro de Lima, la carretera interoceánica en sus tramos 2 y 3, la vía Evitamiento Cusco, la Costa Verde del Callao. Este acuerdo, sin embargo, ha corrido durante mucho tiempo un riesgo tremendo de caerse. Finalmente ha prosperado esta homologación. ¿Y cuál va a ser el impacto en estas investigaciones y en esta lucha anticorrupción? Y también saber qué va a pasar con lo que haya podido contar Barata y otros exfuncionarios respecto a los aportes de campaña que no están pues contemplados en este paquete de 4 proyectos. ¿Se va a poder investigar y acusar a Susana Villarán si no se ha logrado homologar en este sentido estas declaraciones por aportes de campaña? Bueno, en primer lugar, debemos nosotros, los ciudadanos, los peruanos, reconocer el labor del Ministerio Público, ¿no? Respecto a lo que ha logrado, porque es la primera vez en la historia del Perú que se ha puesto en la cárcel a presidentes o expresidentes de la República y que realmente inspiran, digamos, el verdadero sentir de lo que es la labor del abogado acusador, que es del Ministerio Público, ¿no? Es su función.
y sobre todo nos devuelve cierta confianza a todos los peruanos, ¿no? Ahora, respecto al tema de la homologación de las negociaciones o colaboraciones eficaces que han habido, va a tener dos consecuencias, ¿no? La primera, de que van a ser tomados como medio de prueba, es decir, todo lo que ha trabajado Vela y su equipo es tomado ya para tanto en la acusación como un futuro juicio como prueba, o sea, hay un grado de certeza muy alto. Claro. Y segundo, de que se va a permitir, como ya mismo lo manifestó hoy día en su conferencia de prensa, entregar nuevos documentos. Entre ellos tenemos lo que está en la Deep Way y Drosys, ¿no? Que son dos sistemas económicos contables y documentales, en donde, valga la redundancia, hay O sea, todo lo que ya se había dicho, digamos, ya es un hecho. Es un con hecho. la homologación de... Se acreditan los hechos. Se acreditan los hechos gracias a la homologación hecha por la jueza María de los Ángeles Álvarez, que si bien se ha tomado su tiempo, finalmente ha tomado en cuenta todos los requerimientos del Ministerio Público, no ha hecho ninguna excepción a este acuerdo, no le ha aplicado ningún cambio, pero mi pregunta va más por el otro sentido, ¿no? ¿Cómo hacer para incluir las declaraciones tomadas en Brasil, a Barata y a otros exfuncionarios de Odebrecht para casos que no tienen que ver con línea del metro, ni con carretera interoceánica, ni con vía Evitamiento Cusco, ni con la Costa Verde del Callao? Porque sabemos todos que Barata ha además brindado información relevante respecto a Susana Villarán, por ejemplo, a Lourdes Flores Nano, ¿no? Políticas que han recibido, la primera, aportes de campaña y además también presuntos sobornos, porque era alcaldesa en funciones. O sea, ¿cómo vamos a extrapolar esta información en casos que no están incluidos en los paquetes? Bueno, independientemente de que no estén lo que tú mencionas, los investigados y otros proyectos, que en general son como 60 proyectos que hay, dentro de estos 4 que han sido parte de la colaboración eficaz, cuando existe un indicio del delito, independientemente, cada investigación corre por su cuenta. Es más, ya existe ahorita una detención preventiva contra Susana Villarán, existe investigaciones contra Lourdes Flores, que pues, todavía no ha pasado la etapa de acusación ni la última etapa de la investigación preliminar. Y así no podemos ver el caso de Toledo, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de Toledo hay un entrampamiento y al respecto también te quiero preguntar porque el caso Toledo tiene dos momentos. El momento de Coteva antes del 2017 y el momento Odebrecht después del 2017 y el fiscal superior Rafael Vela ha utilizado las delaciones, la confesión de Barata para terminar de acusar a Toledo por la compra irregular de casas, por el caso de Coteva, pero ayer el abogado Heriberto Benítez me decía, están utilizando información de una carpeta para mover la otra. ¿Esto se puede hacer? Sí, efectivamente se puede hacer, porque acá lo que manda es el interés público. Existen delitos de corrupción bastante graves, que son cometidos por funcionarios, y por tanto, cada investigación corre independientemente, pero tanto los elementos de convicción como documentos o cualquier tipo de medio de prueba que sirva para el soporte de otros, simplemente se puede trasladar, se pueden aperturar nuevos cuadernos de investigación. Lo que dice el abogado es totalmente falso, ¿no? Yo sé que él lo dice porque está defendiendo a su cliente, pero en el fondo la labor que tiene el Ministerio Público, un fiscal, es esa, acreditar los hechos, acusar, ¿no? Entonces puede utilizar dentro de las diversas investigaciones que hay, cualquier elemento que él considere pertinente. Ahora, si tú me mencionas, ¿no? Aquellos que no están dentro de estos 4 proyectos, es peor, porque se entendería que la colaboración eficaz es respecto a estos 4, y ahí lo que se está jugando es de que se aminore las penas por parte de los proveedores y quizás algún funcionario se someta a algún tipo de confesión o acuerdo de colaboración. En los otros casos, donde existen indicios de delito, la situación se agrava, porque no estamos hablando de que hay un convenio, ni que hay un acuerdo de colaboración, ni cualquier tipo de determinación anticipada de un proceso. Entonces, ahí sí realmente lo que se va a valorar es proporcionalmente la pena, ¿no? Es más grave, ¿no? Para los que no se han sometido, caso Villarán, el APRA mismo, etcétera, ¿no? Yo tenía entendido que se necesitaba una ley para unificar los delitos por casos de corrupción, pero bueno, eso también vamos a consultarlo en instantes al doctor Gustavo Andreanzen, ex ministro de Justicia, que también va a estar en el programa. ¿Cuál es la lectura política
¿no?, de esta decisión de acusar, 4 años después, pero finalmente acusar a el expresidente Toledo, ¿no?, y, digamos, reforzar con esto un pedido de extradición que creo que dejaría sin efecto el primero. Este sería un segundo pedido de extradición, ¿se puede interpretar así? No, ¿Contra Toledo? va dentro de lo que ya se sabe respecto al tema del lavado de activos, en el caso de Coteva, es una sola extradición. Lo que faltaban eran los elementos que están establecidos en el artículo 4 y 6 del Tratado de Perú-Estados Unidos respecto a temas de extradición, que establecen que se necesitan 4 requisitos. Primero, que el delito que se ha cometido acá sea similar al de allá. Segundo, que existe una acusación fiscal. Tercero, que haya una orden judicial, ¿no? Y cuarto, de que existan elementos de convicción suficientes para la extradición. Y ya con la acusación, los elementos de convicción están dentro de la acusación, esto al momento de pasarlo al juez, que siendo que es Concesión Carguancho, va a dar la orden judicial y esto corre solo hacia Estados Unidos, ¿no? Y acá lo que se está buscando es la extradición finalmente, ¿no? Ahora, Alejandro Toledo, dentro de todo, es la autoridad con más alto perfil, se podría decir, ¿no?, del Perú, que se ha negado totalmente a cumplir con los requerimientos de la justicia. Se fugó en el 2017 y, pese a todo lo que se ha ido conociendo en los 2 últimos años, se resiste a venir. Ayer la congresista Choquehuanca reconocía de que Toledo se ha afincado en California, que es el estado más difícil de digamos, de quebrar en cuanto a sus normas o de convencer para lograr una extradición. O sea, muy bien coordinado, muy bien planificado de parte de Toledo. ¿Cómo queda la imagen de Toledo frente a todo esto? Bueno, políticamente, aunque yo siempre considero que en política no hay muertos, al menos al día de hoy, salvo que algún día pruebe que es inocente de todos los cargos que se le impute, prácticamente ha terminado su carrera política, ¿no? Y es lamentable para un expresidente que supuestamente nos devolvió la democracia y hubo todo este tema de las marchas contra Fujimori y que siempre decía que iba a luchar contra la corrupción. Sin embargo, que recibió por lo menos 31 millones de soles de sobornos. Por lo menos, ¿no? Entonces, realmente, una imagen totalmente caída, más le convendría a él someterse a una colaboración eficaz, porque lo que él, o una terminación anticipada del proceso, porque lo que se le ¿Está viene... a tiempo? No, creo que por haber estado fugado tanto tiempo ya no le correspondería ese beneficio, ¿o sí? Sí, en cualquier momento se puede hacer hasta antes de que se pase al juicio, ¿no? En cualquier momento se puede uno someter, pero eso sí va a depender mucho de la fiscalía. E incluso si uno es cabeza de organización criminal, ¿no? Porque aquí ha habido pues la actuación de varios personajes, por eso Vela ha ordenado la prisión efectiva por 16 años y 8 meses contra Alejandro Toledo, 10 años para su suegra, Eva Fernenbach, 16 años también para Elian Carr, para su ex jefe de seguridad. Entonces hay todo un tinglado aquí. El que está a la cabeza de este delito tiene prerrogativa, tiene derecho a acogerse a la confesión anticipada. A la confesión sincera. Perdón. Puede someterse, sí, efectivamente, cualquier persona que se ve inmiscuida en un proceso, pero va a depender mucho de la fiscalía que tome sus argumentos, ¿no? Yo pienso de que debemos sacarnos de la mente de que a veces la Fiscalía debería actuar totalmente de manera inquisitiva, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, tú que has mencionado, lo que siempre se busca es la negociación, ¿no? Más vale una buena negociación que un mal juicio, ¿no? Entonces, al fin y al cabo acá lo que estamos hablando es de que se ha causado un perjuicio económico contra el Estado, ¿no? Y al fin y al cabo, si esto, por ejemplo, se hubiera llevado, este tipo de problemas hubiera ocurrido en Estados Unidos, normalmente los jueces no dictan pena, no dictan cárcel, todo se resuelve con pagos de reparaciones, fianzas, cauciones, ¿no? Que realmente es lo que se busca, ¿no? Porque si tú desfalcas al Estado 30 millones, lo que tendrías que hablar son los 30 millones más algo que implique el daño moral o el daño a la imagen propia de la institución, ¿no? Ahora, esto no lo libera de las responsabilidades que realmente tiene el expresidente, ¿no? Sobre todo responsabilidad política, responsabilidad con sus votantes que creyeron en él y que esperemos realmente que el Poder Judicial, porque ahora está en manos del Poder Judicial, actúe inmediatamente y al contrario, yo pienso de que California, o sea, Estados Unidos en general, no es un país
que escuchemos diariamente, que su sistema de justicia se burle, digamos, de sus ciudadanos o de la lucha contra la corrupción. Pero siempre ellos han sido muy pegados a la ley, ¿no? Entonces, lo que simplemente hay que hacer aquí es cumplir los requisitos que están establecidos en el tratado. Y estos ya, en mi opinión, hubieran ya sido cumplidos. Lo único que, digamos, la pelota sigue todavía en cancha del Estado peruano. Esperemos de que se actúe con celeridad, porque esto que, como dices tú, 4 años que ha demorado, pudo haberse hecho antes, ¿no? Esperemos de que realmente de manera proba y de manera célere el Poder Judicial actúe y que estemos hablando, al menos, que no acabe en este año, hablar de una extradición del expresidente, ¿no? Ya, digamos, bueno, eso va a correr por su cauce. ¿Qué más debemos esperar de la homologación ya hoy publicada por el coordinador del equipo Lavallato? ¿Qué otros alcances podría tener este acuerdo ahora? Es decir, lo que nosotros esperábamos era que las investigaciones no se queden truncas y que estos casos en los que ya se han corroborado millonarias coimas a favor de exfuncionarios públicos, presidentes y tal, terminen en sentencias condenatorias, ¿no? Y que no se caiga pues todo a pedazos. ¿Cuánto tiempo ahora debemos esperar, ¿no? A tu juicio, para que, digamos, empiecen a dictar condenas, sentencias firmes? Bueno, lo que se viene aquí en primer lugar son las acusaciones respectivas, ¿no? Ya tenemos un elemento de prueba bastante certero, en el cual la Fiscalía se va a basar para acusar de manera directa y someterlo esto a un juicio y aplicar la pena directa, ¿no? Y realmente el juicio va a ser un tema bastante acelerado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que han habido unas colaboraciones eficaces que han sido comprobadas, ¿no? Entonces, lo grave va a ser para aquellos que no se han sometido a esta colaboración y aquellos que no han contribuido, porque ellos sí, digamos, lo que les espera es una pena grave, ¿no? Muy alta. Finalmente, y quería comentar contigo, si me ayudan en producción, que hoy se ha criticado mucho la actuación de la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, por llevar a cabo una campaña a favor de concientizar a la población y en medio de esta causa que ella tiene contra la violencia contra la mujer. Hemos visto ahí, estas son fotografías recientes de la ministra Montenegro, que le ha puesto mandil rosado a militares, ¿no? En este caso se trata de oficiales del ejército. Ha participado en esta causa incluso el comandante general del ejército. Y bueno, incluso se evalúa citar a la ministra Gloria Montenegro por esta iniciativa que ha tenido, ¿no? Porque según, por ejemplo, el congresista del Castillo, se está ofendiendo, ¿no?, a los militares al colocarles un mandil rosado. Bueno, tú usas una corbata rosada. Justamente lo que te iba a decir es usted con una corbata rosada. ¿Qué te parece a ti? Yo no sé, bueno, es un tema bastante de apreciación subjetiva por parte de estos congresistas que están queriendo cuestionar a la ministra y a los militares. Realmente yo no sé por qué tratamos de vincular acciones, colores, juegos, lo que fuera dentro de nuestra sociedad machista. Del Castillo ha dicho que se están burlando de la institución militar. No, eso me parece una apreciación muy subjetiva y que realmente no tiene ningún sentido ni asidero, porque el color, el Sport Boys es el color rosado, ¿no? El Parma de Italia utiliza ese color. ¿No? Ya, pero yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué un mandil tiene que representar a la mujer? No, bueno, efectivamente estamos hablando de personas que son realmente machistas, que realmente no tienen ningún sentido. ¿Y quienes han planteado la estrategia también no han sido un poco machistas? Totalmente. Al asociar un mandil con una mujer. Efectivamente, ¿no? Eso es lo que se cuestiona, ¿no? El hecho de que no podemos ya en pleno siglo XXI, en el Perú, hablar de que un color es de una mujer o una acción es determinada de un hombre, de una mujer, ¿no? Simplemente las cosas son para el que lo usa, para el que lo quiera. Y aquí realmente lo que se está tratando de identificar es la participación de los militares y que no hay que tener vergüenza de usar el color rosado, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Víctor Quijada, por haber estado con nosotros en el programa.